Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. Él lo dejó bien claro con el apóstol Pablo, que grabaría o que grabará su palabra en nuestras mentes y hará morada en nosotros. Y así nos hace parte de ese reino eterno. Y de ahí para adelante lo que Él le quiera mostrar a usted. Porque aquí solo le acompañamos, le traemos hasta la puerta que es la Biblia. Y de ahí para adelante usted sigue caminando. No que lo dejemos solo, no quiere decir que lo dejemos solo, pero sí quiere decir que hay un esfuerzo individual que lleva su perseverancia, que lleva su constancia y que lleva de su interés. Y como parte de que Él vive en nosotros y nosotros nos hacemos parte de Él, vienen regalos, vienen añadiduras y vienen elementos preciosos para nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de uno de esos elementos, solamente de uno. Hay un montón. Y ese elemento yo le llamé en esta mañana el ingrediente transformador. Y el ingrediente transformador está en toda la creación de Dios. El ingrediente transformador está en cada uno de ustedes. El ingrediente transformador es mucho más evidente en cierto tipo de personalidades que tienen la tendencia a desarrollar actividades artísticas. Entonces el ingrediente transformador es más evidente, por ejemplo, en Lorena, en Fer, en Juanito, en los miembros del grupo de alabanza. Es mucho más evidente, pero no quiere decir que los que no tienen esa inclinación no lo tengan, solamente que lo manifestamos de pronto en otras áreas de nuestra vida. Entonces, ese ingrediente transformador está presente en todos nosotros. Es un ingrediente del que habla mucho la psiquiatra Marian Rojas Stapen, como un elemento vivificante, como un elemento transformador precisamente. El ingrediente transformador permite que un grupo de hombres desarrolle esta expresión. Se le llama el séptimo arte. Al cine se le llama el séptimo arte. Y el ingrediente transformador está muy presente en el séptimo arte, tanto en la parte visual, en la parte fotográfica, en la escenografía, en la música, en la edición, tanto que se desarrollan profesiones específicas para cada uno de los requerimientos para hacer, por ejemplo, una película. Y bueno, esta película es una muestra de ese ingrediente transformador. Pero entonces, vamos a la siguiente diapositiva para leer cuál es el ingrediente transformador. ¿Alguno aquí ha estudiado hebreo, griego, arameo? Rodrigo, ¿reconoces esa raíz que aparece en pantalla? ¿Historiador? Bien, nuestro historiador nos dice que es arameo. Y no le digo historiador en chiste. Rodrigo es un apasionado por la historia. Apasionado, le encantan los documentales de historia. Si algún día tiene una tarea de historia, pégale una llamadita a Rodrigo. Ese es el personaje. Diga después de mí, Bará. Pero sin la C al final. Bará. 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 Ya se aprendieron una raíz de la Biblia. Bará. Esta raíz es la que aparece en el texto base que vamos a trabajar el día de hoy. Vayan a sus Biblias a Génesis, capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Bará, Dios
los cielos y la tierra. La creatividad es la facultad que tenemos precisamente para crear. La creatividad, como les decía, está explícita e implícita en toda la creación de Dios. Y la creatividad se puede mostrar tan evidentemente en una canción, en una película, en alguna de las artes, pero también se puede mostrar en los detalles más simples, porque esa facultad de crear fue puesta en cada uno de nosotros y empieza primeramente en nuestro pensamiento. La creatividad, como les decía, se vive a diario en nuestra vida. Y esa creatividad, que es la capacidad de crear, se vive en nuestro pensamiento. Y como hemos estado viendo en estas semanas y compartiendo, por medio de la creatividad, creamos, damos vida, bien sea a un mundo ideal o a la realidad. Y hay de lo delicado de esta herramienta. Es una herramienta que puede trabajar en una cosa o en otra, en lo ideal o en lo real, a través del hombre viejo o a través del hombre nuevo. Y es por eso que es importante tener eso muy en cuenta. Entonces, vamos a explorar algunos aspectos de la creatividad. Pero como les decía, la creatividad se expresa también en cosas sencillas. Entonces, no puedo dejar de hacer algo sencillo para expresarla. Espero que hayan barrido bien el piso. Y no me voy a pinchar los pies. Está helado. Si me da mucho frío, me los pongo otra vez. Cuando el Señor llama a Moisés, le pide que descalce sus pies para él entrar en contacto con el Señor. Esto externamente es una señal física, pero internamente tenía que ver con esa conexión que quería el Señor establecer Dios con Moisés. Hoy día esa señal ya no son los pies descalzos, es la palabra en nuestras mentes. Y vamos a ver creativamente qué es lo que hace esa palabra. Así que, como dijimos, tenemos bara, que es una raíz. La raíz de una palabra, recuerden que es, por ejemplo, de zapatero, ¿cierto? Z-A-P, ¿sí? Es la raíz zap. De ahí zapatero, zapato, zapatería. O sea, la raíz es la parte inicial de la palabra. Entonces, esta raíz para crear traduce crear, reducir, pero reducir se usa para trabajar en madera. Seleccionar o alimentar, un proceso, elegir, crear, hacer, usar. Y vamos a ver algunas características de bara. En estos textos, cuando los traducimos al original, del original que fueron traducidos, donde dice crear, aparece la palabra bara. Y vamos a la primera, en el Salmo 148:5. Uno de los elementos que ha hecho que nos alejemos de la creatividad que nos ha dado el Señor son estos aparatos. Entonces, cuidado, no se deje robar el bara que Dios puso en su corazón. Salmo 148:5. Alaben el nombre del Señor, pues Él dio una orden y todo fue creado. Él lo estableció todo para siempre y dictó una ley que no puede ser violada. Repita después de mí, orden. Orden. La creatividad trae orden. Fíjese cómo el Señor establece desde la creación, desde el Génesis, un orden para hacer todas las cosas. Y hay un día específico para cada una de las cosas que fue hecha. Y todo lo que está bajo orden está sujeto y está ordenado. La tierra en un principio estaba desordenada y vacía. Con la creación, con la creatividad del Señor, ya está bajo un orden. ¿Listo? Bien. ¿Qué más tiene? Tiene un diseño. Vamos a Génesis 1:27.
Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Ahí donde dice creó, es vará. No hay que explicar mucho esto. Hay un diseño original. Sin embargo, estamos en tiempos donde es muy discutido ese diseño original. De hecho, incluso médicamente, científicamente, ya hay argumentos muy pesados, muy fuertes, muy documentados acerca de que el diseño de Dios no es el diseño de Dios. Y eso puede traer a confusión. Entonces debemos estar muy claros en eso, no para ponernos a pelear con nadie ni para confrontar a nadie, sino primeramente para entender en nosotros mismos que hay un diseño original, que hay un vará original para cada uno de nosotros. Y entonces decimos que está bajo orden, que tiene un diseño, y decimos también que tiene un propósito. Salmos 102, verso 18. Que esto quede escrito para las generaciones futuras, para que alaben al Señor los que aún han de nacer. Estas palabras quedaron escritas en los Salmos hace, wow, ¿cuántos años? Y ya en estas palabras el Señor está pensando en usted, que está aquí sentado. Ya en esas palabras el Señor estaba pensando en usted que nos sigue por la red. Ya en esas palabras el Señor estaba ejecutando, y cuando digo ejecutando estoy hablando en el Kairos, el tiempo de Dios que es eterno, ejecutando por su Santo Espíritu que las generaciones futuras, para que alaben al Señor, los que aún han de nacer. Este tipo de textos a mí me sorprende muchísimo, porque es que rompen el tiempo normal, rompen el tiempo normal en que nos movemos. Son esas concordancias bíblicas que te dejan, wow, o sea, esa palabra nos toca hoy a nosotros. Había quedado escrito desde hace mucho tiempo que hay un propósito para esa creación. Y aquí está bien descrito, pero ya lo vamos a profundizar más adelante. Y dice que vamos a Deuteronomio 4:32. Y esto es algo que usted puede observar en la creación de Dios, especialmente cuando visita lugares naturales. Aquí en Colombia, wow, tenemos la bendición tal cual de que estamos rodeados de todo tipo de climas, que hay unas condiciones atmosféricas y hay unas condiciones de que estamos en la zona tórrida, hay unas condiciones de que contamos con pisos térmicos. Los paisajes que se ven en Colombia son preciosos y ahí se refleja la creación de Dios. Y quien tenga un buen sentido de intuición se puede conectar con esa creación de Dios y puede conocer a Dios a través de la naturaleza. Lo dice Romanos 1. Y no necesita que nadie le predique. Por eso siempre el pastor Martín nos dice, ay, hay un campesinito por allá metido en la montaña, ignorante, que no ha hecho ni primaria y puede conocer más a Dios que nosotros. Precisamente por esa conexión con la naturaleza que refleja la creación del Creador. O sea, refleja a su Creador, refleja a Dios y a través de ella conoce a Dios. Busquen en los tiempos anteriores a ustedes y desde los tiempos antiguos. Cuando Dios creó al hombre en el mundo, vayan por toda la tierra y pregunten si alguna vez ha sucedido o se ha sabido de algo tan grande como esto. No hay nada más grandioso que su creación. Lo cantábamos esta mañana respecto a la gloria de Dios. Anhelamos la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bueno, esa gloria de Dios es parte de ese diseño y es parte de ese regalo inmenso que Él nos ha dado también a nosotros. Ese vará para cada uno de nosotros. Pero hay más cosas allí. Vamos a Salmos 104, 27, 30, que tiene mucho que ver con lo que les mencionaba de la naturaleza.
Hablaba eso esta mañana con mi hija del ciclo de la vida que se reflejan las especies, cuando unas perecen y otras nacen. Todos ellos esperan de ti que les des su comida a su tiempo. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se llenan de lo mejor. Si escondes tu rostro, se espantan. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven a ser polvo. Pero si envías tu aliento de vida, son creados y así renuevas el aspecto de la tierra. Cuando Él envía su hálito de vida, recibimos el vará de Dios y clamamos por Él. Y clamamos por Él, y sé que muchos ya lo tienen en su corazón. Pongamos el siguiente verso, por favor, para que vean ustedes. Esta parte me pareció preciosa encontrar aquí. Salmo 51:10. Yo sé que ya muchos lo tienen en su mente y en su corazón. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. Cuando el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón, la palabra que usa el salmista para crea en mí es vará. Es decir, esa misma palabra que hemos estudiado esta mañana, que tiene un orden para nuestra vida, esa misma palabra vará, que trae propósito y diseño para nuestra vida, que se expresa en toda la creación de Dios, es la misma palabra que usa el salmista y que pone Dios en nuestros labios cuando le pedimos que cree en nosotros un corazón limpio y que renueve en nosotros un santo espíritu. Allí donde usted está, por favor, conéctese con esa palabra. Si quiere, cierre sus ojos. Si quiere, levante sus manos. Si quiere, póngase de rodillas. El vará de Dios está allí para que lo disfrutes. El vará de Dios, esa capacidad creativa, está allí para que la vivas. El vará de Dios no está allí para que un hombre se pare enfrente a ti con traje bonito y te explique qué es el vará de Dios. No. El vará de Dios está allí para que tú tomes ese vará y te alimentes de él. Y puedas decir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando repites esas palabras, le estás clamando al Señor que así como mismo Él hizo los cielos y la tierra, que así como Él hizo toda su obra, que podemos ver extensa en hermosura, simplemente cuando nos levantamos, cuando miramos la naturaleza, cuando vemos cualquier elemento creado por Dios, esa misma sustancia, ese mismo poder que Dios puso para crear ese elemento, lo pone para crear tu espíritu y para crear tu corazón. Entonces vamos a ver que este vará está implícito y explícito. Implícito es desde adentro y explícito es todo lo que podemos ver afuera, desde el Génesis 1:1, que es el texto con el que arrancamos, hasta el Apocalipsis. Ponme por favor el texto de Apocalipsis, es Apocalipsis 4:11, si no me equivoco. Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad existen y han sido creadas. El libro del Apocalipsis, al cual muchos les provoca miedo, a mí me producía miedo el libro del Apocalipsis cuando lo leía. Actualmente el libro del Apocalipsis a mí ya no me produce miedo. Me produce un inmenso placer por todo lo que va a suceder. Y ustedes van a decir, ay, este terrible, le gusta ver todo el sufrimiento que va a ocurrir. Ese es el problema, que el corazón del hombre se queda viendo la parte de sufrimiento. En el libro del Apocalipsis cierra con una nueva Jerusalén, con una nueva creación, expresando nuevamente con todo el poder, con todo el orden, con todo el diseño que se refleja en lo interior y en lo exterior, una nueva ciudad.
Por eso digo que el libro del Apocalipsis ya no me genera miedo. Aún en el Apocalipsis, ese generoso vará del Señor se ve también expresado. Pero quizás usted todavía tenga sus dudas y se imagine que el vará de Dios no es para usted. A lo mejor usted piensa, no, pues sí, muy bonito, pero pues yo no soy una persona creativa, yo soy muy serio, yo me he visto muy cuadriculado. Gabriel, no me mire para acá. Usted sabe que es molestando. A lo mejor usted todavía no está convencido de que el vará de Dios está dentro de usted. Y Dios permite que usemos otras herramientas para que usted sepa, oiga, no, sí, definitivamente, aunque la creatividad no se exprese en mí con todo, también está presente en mí. Este libro fue escrito por un neurocientífico colombiano, el doctor Ginas. Muy seguramente muchos lo han escuchado nombrar, de pronto los más jóvenes no. Es una persona que se ha dedicado a estudiar toda la vida sobre el cerebro, sobre las conexiones neuronales, tanto en el humano como en animales. Y en este libro extraje un parrafito que nos va a reforzar y usted va a saber que la creatividad también está presente en usted. Porque la creatividad no depende de un grado de coeficiente intelectual. Como por ejemplo Salomón. Salomón nos lo traía a colación el miércoles Martín, recordándonos que él inició las obras y las llevó a fin. Y era un personaje con muchísima creatividad. Escribió los proverbios. Cosa tremenda. Y entonces, ¿qué nos dice? Pero, aunque discurramos muy razonablemente acerca de la creatividad del cerebro humano, los procesos neurales inherentes a aquello que llamamos creatividad no tienen nada que ver con la racionalidad. Vemos pues que la generación de la creatividad en el cerebro no tiene nada de racional. ¿Qué está diciendo Ginas ahí? Que usted no tiene que ser el más inteligente, que usted no tiene que tener el ITFES. En Colombia el examen del ITFES es un examen que se hace a todos los bachilleres cuando están terminando su grado 11 y con ese examen obtienen un puntaje y con ese examen se puede saber qué tan aptos, qué tan buenos son para obtener una carrera. Bueno, dice Ginas que para la creatividad usted no tiene que tener el mejor ITFES. Dice Ginas que la creatividad es un proceso inherente que ocurre en el cerebro de forma aún inconsciente. Usted ni siquiera se da cuenta de él. Por eso el Salmo 91, cuando lo compone Juan David, ¿verdad?, le llega a través de esa creatividad que viene en el cerebro. Y para deleitarnos en esa creatividad de la que estamos hablando, este tema es como los salmos. Los salmos no son para explicarlos tanto, son para disfrutarlos. Y este tema también es para disfrutarlo. El otro aspecto de esa creatividad, porque recuerdan que les dije que la creatividad fue puesta en toda la creación, no solamente en los hijos de Dios. Es decir, fuera de los que nos hacemos hijos de Dios a través del pacto de la palabra, hay muchas personas que también tienen creatividad. Entonces tenemos que entrar a ver, bueno, cómo funciona y para qué está puesta esa creatividad en nosotros, ¿cierto? Y cómo funciona quizás para lo que llamamos el mundo que Cristo también anhela rescatar, ¿sí? No le llamamos el mundo para apartarlos y para alejarnos, no, quizás para hacer una diferencia, pero esa diferencia en Cristo es una barrera que ya fue rota hace más de 2000 años. Y quiero poner para ejemplo de esto al rey Salomón. Vean qué palabras tan profundas del rey Salomón. Un personaje lleno de una creatividad tremenda. La primera vez que me leí este libro no lo entendí nada. Eclesiastés, tuve que leerlo varias veces. Lo traje en lenguaje actual porque se comprende un poquito más. Pero vean cómo estas palabras que escribió Salomón, qué profundidad. No te puedes quedar una sola vez leyéndolo porque, o sea, tienes que insistirle para sacarle el jugo. Entonces me puse a pensar, vaya, aquí me tienen, hecho todo un gran personaje.
nunca hubo en Jerusalén nadie más sabio que yo, nunca nadie tuvo tantos conocimientos. Aquí me tienen dedicado por completo a tratar de comprender lo que es la sabiduría. Conozco hasta las más grandes tonterías, pero también eso es como querer atrapar el viento. Lo cierto es que mientras más se sabe, más se sufre. Mientras más se llena uno de conocimientos, más se llena de problemas. Entonces póngase a pensar, de lo que sabemos del rey Salomón hasta ahora, es que fue un personaje lleno de muchísima sabiduría, que de su mente salieron los proverbios. Toda esa sabiduría de proverbios, la mayoría son de Salomón, otros pues fueron tomados de esa cultura oriental. Y sabemos también de este personaje que inclinó su corazón a las mujeres y a mujeres extranjeras, lo cual en la ley de Dios estaba prohibido en ese momento para los israelitas. Hoy día se puede casar con una extranjera, no hay problema. Yo estoy casado con una cubana, no hay lío, no hay problema, no está prohibido, tranquilos. Pero en el tiempo de Salomón sí estaba prohibido, y estaba prohibido por una situación, y es que su corazón, su mente, se podía inclinar hacia esas tradiciones, cultura y creencias de esas mujeres de otras tierras. Por eso estaba prohibido. Entonces imagínense este hombre tan sabio, tan lleno de ese poder, de ese vará de Dios, y se inclina hacia lo malo, se inclina hacia su hombre viejo. Y él construyó con todos sus recursos un mundo que podríamos llamar un mundo ideal. Era un personaje con muchísima riqueza. En los tiempos del rey Salomón, la plata, ¿cuántos tienen anillos de plata o joyas de plata? Muy bien, historiador, gracias por su sinceridad. En los tiempos del rey Salomón, la plata era despreciada como un material de poco uso, porque lo que más usaban era el oro. Así de tremendo era el esplendor del rey Salomón. Pero ese mismo rey Salomón fue el que se inclinó y usó esa creatividad para crear un mundo ideal. ¿Hasta dónde logró quedarse en la realidad de la verdad que Dios le había revelado? ¿O hasta dónde esa inclinación hacia la maldad lo hizo perderse en ese mundo ideal? No lo sé. Hay muchos estudios al respecto, pero no es el caso. Lo importante del rey Salomón no es el rey Salomón como tal, sino lo importante del rey Salomón. Ponme ahí una música como de suspenso. Gracias. Lo importante del rey Salomón es el ejemplo que nos deja en nosotros. Entonces, con esa creatividad que nos fue dada de parte de Dios, podemos construir un mundo ideal. ¿Sí? Entonces, cuando mi mente huele, por ejemplo, ya esto es personal mío, pilas ahí, no lo vayan a coger como doctrina bíblica ni nada, es un ejemplo. Entonces, yo personal me puedo construir una esposa ideal. Entonces, me separo de la cubana y me consigo mi esposa ideal y construyo mi mundo ideal. Y tenemos la capacidad de construir lo real. O sea, yo Daniel, tengo la capacidad de divorciarme, dejar a mis hijos, irme a otro país, conseguirme otra esposa, construirme la casa de mis sueños, tener el trabajo de mis sueños y hacerme todo un mundo ideal. Pero ¿quién quiere dar su ejemplo, su testimonio o compartirnos o hablar acerca de ese construir ese mundo ideal o construir esa realidad? Sí, hasta dónde usted puede reconocer que está construyendo sobre la arena o está construyendo sobre la roca que es Cristo. Usted puede reconocer en su vida delante de Dios que ha construido ideales, que ha construido sueños. Eso es lo que quiero que nos compartan esta mañana. ¿Okay? Por ejemplo, cuando yo era pequeña soñaba con el matrimonio perfecto y me idealicé un matrimonio perfecto, que
por misericordia del Señor tengo un buen hombre, pero me di cuenta que no era como yo había soñado, que el matrimonio era flores y corazones, y cuando me estrellé con el Señor fue como tengo que aprender a vivir en Dios la realidad de qué es un matrimonio. Ese ejemplo está perfecto, está perfecto. Vean cómo idealizó y desde chiquita se construyó ese mundo ideal en su mente y ¡brum!, la estrellada. Por favor, levante su mano. Buenos días, mi nombre es José Luis. Voy a contarle una parte de mi historia que de niño pensé que una familia era para mí en ese entonces algo tan hermoso que soñaba con tener una hembra, un varón, mi esposa, mi persona, un buen trabajo, y creía que no iba a sufrir nunca, que todo iba a ser fácil. Hasta que un día me casé y esa muchacha me engañó, me dio una niña hermosa. Se me derrumbó los pensamientos que tenía, toda aquella idea que tenía en mi mente. Sentí algo parecido a la muchacha, que en realidad no es todo lo que, a veces no es todo lo que queremos, sino todo lo que se puede. Y realmente a veces pensamos que las cosas que queremos siempre se nos van a dar, y no es así. Dios siempre nos va a proveer de lo que necesitamos para aprender el día a día de cada día de nuestras vidas y poder crecer y creer en Él. No hace mucho tuve una pareja, me separé de ella, se me derrumbó el mundo porque la hice un Dios. Pensé que con ella lo tenía todo y era mentira, porque lo que realmente no tenía todo materialmente, pero sentimentalmente no lo tenía, porque yo la quería y ella no me quería. Pero sin embargo ella me enseñó algo muy importante, a quererme más, valorarme más y depender de Dios y no del hombre. Gracias. Gloria a Dios. Eso es, empezar a despertarnos y empezar a identificar, aunque es doloroso. ¿Usted cree que no es doloroso pararse aquí en público y confesar eso? Perdí un matrimonio porque construí sobre un mundo ideal. ¡Wow! Claro que duele. Pero más ¡wow! Lo que hace Dios cuando empieza Él a construir en la verdad. Y eso es lo que viene ahora, varón. Construir sobre la verdad que es en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Ya vimos qué pasó con Salomón y vimos unos ejemplos, ¿cierto? De cuando construimos sobre nuestro ideal, que nos pasa a todos, no somos ajenos a ello. De cuando construimos sobre la verdad que es en Cristo Jesús. Y nos vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Efesios, en la versión Dios habla hoy, al capítulo 1, versos 7 y 9. Vamos a ver ese diseño creativo que en los hijos de Dios tiene una añadidura. En los hijos del mundo se expresa la creatividad, hacen cosas bonitas, hacen cosas agradables, hacen cosas que se disfrutan, ¿cierto? Desde el punto de vista artístico, ¿cierto? El arte es un disfrute. Pero en los hijos de Dios, además de eso, hay un valor añadido, hay una dirección, hay una bendición. El pastor Osvaldo, predicando acá, nos decía, la bendición es como un barco que sabe de dónde salió y hacia dónde va. Esa bendición nos da dirección, nos da sentido, nos da propósito. Con la muerte de su Hijo y en virtud de la riqueza de su bondad, Dios nos libera y nos perdona los pecados. Qué derroche de gracia sobre nosotros al llenarnos de sabiduría e inteligencia y darnos a conocer sus designios más secretos. Los designios que benévolamente había decidido realizar por medio de Cristo. En ese derroche y sabiduría está incluida la creatividad, la capacidad de crear, que es tan evidente, por ejemplo, en la mujer, ¿cierto? Porque las mujeres, sobre todo generalmente las mujeres, son las que en casa tienen ese detallito de colocar un cuadrito en tal lugar, un florero en tal parte,
una plantita en otra parte. Pero si usted es hombre y también acomoda la plantica y el florero, no se sienta mal. Está expresando la creatividad de Dios en su hogar, en esos pequeños detalles. Y fue puesta ahí en ese diseño de Dios para nosotros. Pero vamos al siguiente texto, Carlos. Efesios 1:6. Gracias a Cristo también, ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. ¿Cuántos de ustedes han oído la noticia de verdad? ¿El mensaje de la salvación? ¿Cuántos han oído el Evangelio? ¿Ninguno? ¡Ay! Entonces, esta creatividad tiene un valor añadido, pero para llegar a ese valor añadido hay una condición que está aquí en Efesios. Ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación. Entonces, para que ese vará de Dios haga en nosotros algo superior y nos llene con su espíritu superior, es necesario que escuchemos la palabra de verdad. ¿Por qué insistimos en la meditación de la palabra? Porque al meditar la palabra estamos escuchando ese mensaje de salvación, lo estamos renovando. ¿Pero por qué insistimos en la meditación de la palabra? Porque nuestra mente es como el perrito del pastor, Tommy. Arranca a correr por todo lado y se pierde. Así es nuestra mente. Es normal, no se preocupe, a mí también me pasa. A mí también me cuesta ser consciente y saber que estoy con los pies desnudos sobre la tierra. Que también se me olvida. Pero para eso estamos aquí, para animarnos y recordarnos el ser conscientes de la palabra y el ser conscientes de para qué la estoy meditando, por qué la estoy meditando, qué efecto tiene en mí. Vamos al siguiente texto, por favor, Carlos, también en Efesios. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Entonces aquí vamos a profundizarnos ya en esa riqueza. ¿Por qué Dios le regaló a usted ese regalo de creatividad? Un regalo gratuito. O sea que no solamente le dio salvación, ya del mero hecho de ser salvos, qué tremendo. Lo estudiábamos hace una semana, ¿se acuerdan? Todo el significado de ser salvo. Y añádale esto. Pero acá entonces ya nos da la pista de para qué nosotros los hijos de Dios tenemos la creatividad. Para alabanza, es correcto, mi hermana. Para alabanza de su gloria. Y acuérdense que aquí varias veces ya Martín nos lo ha compartido y lo ha transmitido y lo ha recordado. Alabanza no se limita a abrir la boca con un cántico. Claro, eso hace parte, pero alabanza va mucho más. Pero recuerden esta palabra, obediencia. A través de la obediencia expresamos esa alabanza. A través de la obediencia expresamos esa creatividad, esa capacidad de crear que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Es tan simple, pero a la vez tan complejo, porque no es fácil ser obediente a la palabra de Dios. Es fácil decirles, obedecer la palabra de Dios y ya le están alabando. Wow, pero nos cuesta. Nos cuesta. Pero Él dijo que en los últimos tiempos, cuando aumenta la maldad, sobreabunda su gracia. Así que no importa cuánta maldad esté rodeando la atmósfera en tu vida, cuánta maldad esté rodeando la atmósfera de tu mente, no importa cuánta maldad estés viviendo alrededor, lo que tienes que estar seguro es que sobreabunda su gracia y sobreabunda en tu vida esa capacidad para ser creativo y esa capacidad para obedecerle. Escrito está, no te lo está diciendo un hombre, escrito está que tú tienes toda la capacidad
para obedecer la palabra de Dios. Perseveremos en eso. Perseveremos en eso. ¿Me queda otro texto, Carlos? Efesios 1:12. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que todos alabemos su glorioso poder. Nuevamente nos vuelve a insistir. Hijos míos, les doy la creatividad para alabanza, para que alabemos su glorioso poder. Dame el siguiente, por favor. Efesios 1:14. Esa es la parte preciosa. El regalo de Jesucristo, cuando abrió su boca y dijo: es necesario que me vaya para que venga otro consolador. Este Espíritu, que es el Consolador, es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Para que todos alabemos su glorioso poder. Gloria a Dios. Es por eso que allá en esa esquina, ¿sí se alcanza a ver con la cámara? Carlos, ¿se alcanzas a enfocar la esquina? Es por esa razón que allá en esa esquina, bien decorada, con un espejo grande, hay un recordatorio para cada uno de nosotros. Y es un recordatorio del diseño que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es un recordatorio de lo que somos en Cristo Jesús. No está puesto ahí para que sea bonita la esquina esa. Está puesto ahí para que usted, cuando venga a este lugar, se acerque allí, se mire primeramente en el espejo y se mire en los ojos. Y mirándose usted en el espejo, repita con calma, con conciencia, lo que usted es. El diseño de Dios para su vida está ahí escrito, para que lo practique y lo lleve a práctica en su vida. Y este diseño no se queda ahí sin dar un fruto. Se nos está pidiendo obediencia para que usemos esa creatividad para alabanza de la gloria de su gracia, para alabar su nombre. Pero eso trae recompensa. Y esa recompensa está ahí mismo escrita en Efesios. Es la recompensa para su vida cuando decidimos usar esa creatividad, esa capacidad de crear, ese vará en cada una de nuestras vidas. Y ese regalo es usted el que decide si lo toma y lo usa para el propósito de Dios, construyendo sobre la verdad de Cristo Jesús, o si sigue creando inconscientemente un mundo ideal, pero sobre mentiras. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que en Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud.
Iglesia, en esta mañana le pido al Espíritu Santo precisamente eso, que ilumine su mente, con su palabra, que ilumines, Espíritu Santo, cada área oscura de nuestra vida, que llenes cada área oscura con tu luz, porque en tu luz veremos la luz. Espíritu Santo, recuérdale su diseño original a cada uno de nuestros hermanos. Espíritu Santo, recuérdale a cada uno de nuestros hermanos que en ti hay poder para crear, hay poder para vivificar el espíritu, hay poder para dar vida y vida en abundancia. El Espíritu Santo nos recuerda hoy que sobre esa realidad adversa o sobre esa realidad a favor, sobre esa realidad que estás viviendo, Él está construyendo. Cuando Sofonías envió el mensaje al pueblo de Dios, en Sofonías 3:17, cuando promete su espíritu, el pueblo de Israel estaba viviendo en el paganismo, estaban desviados de Dios, estaban viviendo como a Dios no le gusta. Pero así como mismo Dios le anuncia a ese pueblo su misericordia en medio de lo adverso, el Espíritu de Dios, en medio de tus pensamientos, en medio de tu situación, en medio de lo que estás viviendo, en medio de esa calamidad familiar, en medio de esa angustia por tu estado de salud, te está anunciando: traigo mi espíritu para ti. Y es un espíritu creador. ¿Alguien acaso lo cree? ¿Alguien acaso lo cree? ¿Alguien acaso cree que el espíritu creador de Dios está disponible para ti hoy y todos los días de tu vida? ¿Alguien lo cree? Porque Él anhela morar en ti. Él anhela morar en ti. Anhela poner de su espíritu en tu espíritu para renovarte, vivificarte, darte vida. Para que el diseño de este mundo, el diseño prediseñado, automático de este mundo, que nada más quiere alimentar tus sensaciones. El diseño de este mundo quiere alimentar tus sensaciones porque las sensaciones no se sacian. Es el mejor negocio, alimentar tus sensaciones. Por eso una aplicación como TikTok se descarga tanto y es tan famosa en todo el mundo. Y aquí el problema no es que uses TikTok o lo dejes de usar. El problema es que seas consciente de que en este mundo lo único que quieres satisfacer son tus sensaciones. Pero las sensaciones no se pueden llenar del todo, porque en este momento quieren un placer y ya cuando ese placer desapareció quieren otro placer, y cuando ese placer desapareció quieren otro placer. Pero hay un diseño real para el placer. El placer no le está negado a los hijos de Dios, solo que tiene un diseño específico y está bajo la cobertura de la creatividad y de la sabiduría. Y ese diseño está a la distancia del que quiere oír su palabra, llenarse de ella y vivirla. Aquí solamente le mostramos la puerta de entrada, que es la Biblia. A la comunidad cristiana Camino de Vida Plena le fue regalado un diseño para llenarse de la creatividad de Dios. Usted puede que le guste o no, pero deje de discutir en su cabeza acerca de si le gusta o no le gusta la meditación de la palabra. El diseño de la meditación de la palabra nos fue dado en la comunidad cristiana Camino de Vida Plena para entregarnos todos esos regalos que trae Dios de su corazón a nuestro corazón, de su espíritu a nuestro espíritu. Ya no pelees más con la meditación de la palabra. Solo dale el sentido y la orientación que el Señor desea darle. Y quiero cerrar con 3 conclusiones muy sencillitas para que se lleve usted
para su vida, para su casa, para su hogar, para su familia, para su aprendizaje. Regálame las conclusiones, Carlos. Conclusión número 1. La creatividad está presente en toda la creación de Dios. Su evidencia está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Conclusión número 2. ¡Alerta! Es una advertencia. La creatividad puede ser la herramienta para construir un mundo ideal de mentiras, o puede ser la herramienta que transforme tu realidad conforme a la verdad en Cristo Jesús. Y conclusión número 3, y con esta me despido. La creatividad aplicada a cada uno de los aspectos de mi vida me lleva al propósito de alabar a mi Señor, a su Señor y Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.